Bienvenidos a esta nueva ventana de programación que Radio Televisión Marbella ha abierto para divulgar la lectura. Desde casa, ya saben, les proponemos libros y autores en este programa. Hoy tenemos la suerte de contar con Alejandro Pedregosa, escritor reconocido con numerosos premios prestigiosos, nacido en Granada y vinculado a Marbella y, por supuesto, gran lector. Comenzamos. Te decíamos que había que proponer dos recomendaciones de lectura y una de ellas te pedimos que fuera un libro propio. Entonces me gustaría que nos dijeses qué título has elegido de los tuyos y a qué ha obedecido esa elección. Bueno, pues el título que quería compartir con vosotros es O, que es mi último libro de relatos. Es un título raro, porque la letra O en sí, en principio, no significa nada, pero en el fondo sí significa mucho, ¿no? Es la partícula disyuntiva y eso tiene mucho que ver con las historias que se cuentan dentro del libro. Son historias que yo traigo, o sea, recojo de la cultura popular general de todos, más o menos cosas que todos conocemos, y les doy una vuelta de tuerca. Básicamente lo que hago es tunear historias clásicas para darle una lectura contemporánea. Entonces, bueno, es un libro que afortunadamente ha funcionado muy bien, que recibió el premio de la crítica andaluza y que yo creo que ha funcionado muy bien precisamente porque mezcla esos dos mundos, ¿no? El de la tradición y el de la modernidad. Yo una de las preguntas que tenía aquí apuntada, por curiosidad, era precisamente la del título, el porqué del título. Y cuéntanos, ¿esas historias tienen algún nexo de unión común o funcionan de forma independiente? El nexo de unión es la palabra O, porque cada título de cada una de las tres historias que componen el libro se sustenta en esa O que va en medio, que hace como de balanza, ¿no? Pues entonces, por ejemplo, uno de los títulos es Mambrú se fue a la guerra, que es la parte clásica que cojo, la parte popular, o el patriotismo. Entonces utilizamos la historia de Mambrú para hablar sobre el patriotismo en la actualidad. Y la O hace de balanza. La O es lo que une el mundo antiguo, por decirlo, la tradición literaria con lo contemporáneo. Por eso es O. O sea que en este libro conjugas el contexto, digamos, el tiempo contemporáneo con tiempo pasado. ¿Y de esa me querías añadir algo? Sí, no, eso, que la O hace de frontera entre esos dos mundos, y a mí me gustaba mucho el juego de que normalmente las fronteras son lineales, ¿no? O sea, a partir de aquí ya es esto, a partir de acá es lo otro. Pero la realidad casi nunca es así. Y a mí me gustaba mucho el juego gráfico, que ya sé que es una tontería, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho el juego de que la O precisamente no fuera lineal, es redonda y permite pues ese balance, ¿no? Es decir, que bueno, las fronteras entre un mundo y otro son muy permeables y son móviles, no son estrictas. Eso es, sí, la O en cierta manera, ¿no? Si te estoy entendiendo bien lo que quieres decir, nos permite encontrarnos y desencontrarnos. Exacto. También. Exacto, sí. Y de esas historias, o en esas historias, ¿qué personaje o qué personajes destacarías? ¿O qué historias son? ¿Ya nos has dicho alguna de ellas? Cuéntanos. Bueno, es muy variado, pero algunos cuentos así que tenga más cariño, por decirlo de alguna manera. Bueno, está Esaú y Jacob, que eran estos dos hermanos que se pelearon en la Biblia por un plato de lentejas. Bueno, en la Biblia se pelean y aquí vienen un poco a dar un ejemplo de fraternidad y de hermandad. Se llama Esaú y Jacob o la fraternidad, ese cuento. Otro cuento que me gusta mucho es el de la casita de chocolate, que es un cuento clásico que en este caso se tunea y se convierte en un burdel. La casita de chocolate es un burdel donde se explota a mujeres pobres. Y bueno, y ese es un poco, o el primero de todos los cuentos que ha sido llevado al cine por el director de Marbella, Raúl Mancilla, y se llama
Ya te lo voy a decir. Si me acuerdo. El buen samaritano, ¿Sí? el buen samaritano, o la pobreza. Y es la historia de cómo a veces, pues lo que todos haríamos en lógica, y todos nos convertiríamos en un buen samaritano, pues a veces no es tan así y la vida es más compleja. Alejandro, ya que te tenemos aquí, porque te tenemos como lector, pero obviamente también estamos hablando de ti como escritor. ¿Cómo se hace? No sé si es la palabra adecuada, o de qué te nutres cuando tienes que escribir algún personaje. Bueno, básicamente de la observación de la vida. O sea, quiero decir, un escritor es 3/4 partes lectura y observación y una parte de escritura y de esfuerzo. Quiero decir, a menudo se escribe cuando no se está escribiendo, ¿no? Entonces hay que observar la vida, hay que mirar, y de ahí luego salen los personajes, salen la historia, de la reflexión, de esos momentos. En múltiples ocasiones un escritor está trabajando sentado en un parque o sentado en una cafetería viendo cómo se relaciona la gente. ¿Y cómo es la rutina de ese escritor? En tu caso, ¿variará según el escritor la rutina o la no rutina? Ya depende de cómo se organice cada uno. Pero nos da curiosidad saber. Sí, en este sentido es interesante ahora en la época que estamos viviendo, porque todo el mundo, o la inmensa mayoría de la gente, lleva el confinamiento de una manera pues durilla. Esto a los escritores por lo general no nos ha pasado porque nosotros llevamos confinados por mucho tiempo, o sea, trabajamos en soledad. Bueno, tienes que echarle muchas horas sentado delante del ordenador y solo, por lo que, bueno, de alguna manera estábamos preparados un poco para esto. La rutina normal de un escritor, bueno, depende de cómo se organice la vida, de si tiene familia, si tiene hijos, si tiene cosas que atender, si tiene trabajos paralelos. En mi caso, yo escribo por las mañanas, y he hecho como 4 horas por la mañana y 3 por la tarde. Y siempre son de escritura, de corrección. Entonces es un trabajo bueno, lento, pausado, que no da, es decir, no tiene mucho de ese romanticismo que alguna vez ha visto en una película, ¿no? De una escritora o un escritor. No, hombre, hay que salir, hay que viajar, hay que observar, hay que leer mucho, pero luego hay un importante trabajo de oficinista que no se puede soslayar y que hay que decir la verdad. Por eso digo, ¿no? Que sí que hay que rutina. Es verdad que cada uno, la rutina puede variar, pero sí que hay que tener disciplina y constancia, que no es, como tú bien dices, esa imagen más romántica, ¿no? Sobre todo cuando éramos más pequeños, de que uno está ahí y le viene la musa y le sopla. No, la musa, claro, la musa te viene si estás sentado, si no, no te viene la musa. Si está trabajando, como decía no sé quién, si está trabajando te pillan, si no. Sí, claro. Y cuéntanos, ¿a quién recomendarías tú este libro? ¿Y por qué? Bueno, yo en principio lo recomendaría porque creo que es un libro que aúna, claro que esto es feo que lo diga el autor, pero creo que de alguna manera aúna dos facetas interesantes, o sea, que están en el propio hecho lector. Por un lado el entretenimiento y por otro lado el conocimiento. Yo creo que este libro nos ayuda a refrescar o nos da a conocer historias si no sabíamos de la tradición cultural occidental, y por otro lado nos divierte porque en ese cambio, en ese tuneo que te decía, en ese giro, siempre hay un punto de diversión, ¿no? Y de conexión con el lector. ¿Y hay alguna parte, algún fragmento, algo que te gustaría destacar de tu libro, que te gustaría leerlo? No sé si te pillo en buen momento como para cogerlo y leer. Si recuerdas en este momento, si no, no pasa nada, cambiamos de pregunta. Pues te puedo leer el principio del libro, por ejemplo. Pues sí, me gustaría, por favor. Un poco de esa... Te puedo leer si me pongo las gafas, si no, no te puedo leer. Pues nada, tenemos tiempo para ponernos las gafas. Yo llevo las lentillas, si no tendría que ponérmelas también. El inicio del libro es ese cuento que te comentaba, que se ha llevado al cine, que se titula El buen samaritano o el vasallaje. Y empieza así.
El niño encontró el cuerpo echado en un espino. Venía del pueblo e iba por aquellas lomas agrestes buscando espárragos. Se sorprendió sin alarmarse. El cuerpo transmitía una pacífica resignación. Tenía la cara vuelta contra el matorral y era evidente que no podía moverse. El niño se inclinó, agarró una piedra y la lanzó al bulto. Impactó en la carne blanda y se oyó apenas un lamento, una especie de brisa fugaz y dolorosa. Todavía no está muerto, pensó. Bueno, esa forma de encontrarse con un moribundo. Sí se me ha olvidado de decir, sí, y creo que es de las cosas más chulas que le han pasado a este libro, es que Manuel Sala, el actor, lo convirtió en obra de teatro. Cogió 3 cuentos del libro y generó un armazón dramático que a mí me hizo muchísima ilusión y que yo le agradezco mucho, que derivó en una historia de teatro que se llama Historias Dobles y que todavía pasea por ahí por los teatros y es muy interesante, muy chulo. Es verdad, ahora que lo dice, yo recuerdo haber estado en la presentación a través de la Delegación de Cultura en el Ayuntamiento, pero recordar que se llevó también, que se representó en el teatro, ¿no? En el Teatro Municipal. Sí, en el Teatro Ciudad Marbella. Porque claro, Alejandro está en Granada, él es de Granada, ¿no? Tú me corriges, te digo. Yo nací en Granada, pero yo me crié en Marbella. Eso es. ¿Y ahora has vuelto a Granada hace tiempo ya? Bueno, siempre he estado entre los dos sitios. Estudié aquí, entonces voy y vengo. Vivo como que 2 semanas aquí y una allí, hasta que ha llegado el confinamiento, que ya llevo 2 meses aquí. Bueno, y en tu caso decía que lo llevas bien, ¿no, Alejandro, el confinamiento? Sí, porque lo llevamos peor. Mi rutina ha variado, pues en que no sale a pasear, no sale a tomarte unas cañas y no sale a correr. Pero el resto de cosas del día las hacía delante del ordenador aquí sentado en el sofá tumbado leyendo, por lo que eso no varía. Alejandro, volviendo también al libro, a O, es un libro de relatos, pero tú has escrito otros géneros, escribes mucha poesía, novela también. ¿Por qué has elegido este libro de relatos? ¿O qué te gusta de este género, de este estilo, que no encuentres en el resto? Si hay alguna razón, igual te gustan los 3 por igual y es en función de qué te apetezca más. La razón de haberlo elegido es puramente material, crematística. Quiero decir, es que acaba de salir una reedición. Muy bien. Del libro. Podía haber elegido cualquier otro porque, o por lo menos cualquiera de los 2 últimos libros, el de poemas que se llama Pequeña Biografía de la Luz y O, que salieron parejos, han salido casi a la vez. Pero bueno, había que decidirse por uno y la nueva edición de O, de una editorial magnífica que se llama Calandraca, acababa de salir, me lo propusiste y pensé, pues mira, es un bonito momento para airearlo y pasear un poco esta nueva edición. Sí, porque vamos, que es normal, que los escritores también tenéis vida normal y obligaciones y coméis, ¿no? Claro. Y tenéis que hacer, o sea que me parece estupendo. Y hacemos promoción, claro, y cuando toca, es verdad que la mayor parte de la vida del escritor es estar escribiendo confinado, de alguna manera, pero luego llega un momento que unos llevan mejor y otros llevan peor, que es el de dar a conocer lo que has escrito. Es el momento de enfrentarse al público, de hacer promoción, de ir por ahí intentando cantar las bondades de tu trabajo. Eso que en cierto modo pues genera vergüenza, y es lógico, porque de alguna manera tienes que, en fin... Porque la escritura es algo muy íntimo, ¿no? Te quiero decir, que la escritura es algo muy íntimo también, entonces... Sí, pero además... o sea, tú lo estás escribiendo, obviamente lo estás escribiendo para después darlo a conocer, pero no deja de ser... Sí, el problema, o lo que a mí me genera cierta vergüenza, no es que sea íntimo, porque a fin de cuentas cuando lo escribe está empezando a dejar de ser íntimo y genera, y la literatura tiene unos recursos propios para esconder, lo descarnado. No es tanto que sea íntimo como que tienes que ir por ahí diciendo que es bueno, además. Y ese es el punto de vergüencilla o de pudor que se tiene, porque decir, que sea bueno o malo ya lo va a discernir el lector si le gusta o no.
Pero claro, ese momento de promoción en la que tú tienes que sacar pecho, ¿no? Como claro, eso es lo que yo llevo un poco peor. Pero bueno, entiendo que hay que hacerlo porque hay alguien que invierte su dinero en que tú escribas y ese alguien que es el editor tiene que recuperarlo y es así. ¿Y con los géneros, con cuál te sientes más cómodo o cuál te gusta más? ¿O no tiene por qué haber uno que te guste más que otro? Los géneros se mueven, es lo que te decía antes de las fronteras de O. Es cierto que hay diferencias, pero yo cada vez veo menos diferencias entre los géneros. ¿Qué ocurre? Un poco, yo siempre pongo la metáfora del nadador. O sea, hay diferentes estilos para nadar, pero bueno, al fin y al cabo, a mí lo que me gusta es estar en el agua, ¿vale? Y a veces nado a crawl y a veces nado a braza. ¿Tienen diferentes técnicas? Sí. Pero a mí me interesa más lo que lo une, que es la piscina, que es la literatura, que en sí el hecho de elaborar diferentes técnicas para obtener un resultado literario. Alejandro, tú también eres fundador de la Escuela de Escritura de Granada, ¿no? Sí, bueno, era una salida muy... ¿Tienes de enseñante también? Sí, siempre lo he llevado parejo. Bueno, junto con la escritura de artículos para prensa, los talleres, las conferencias, todo esto, digamos, que es lo que hace, lo que conforma la nevera de un escritor, ¿vale? La nevera de un escritor normalmente sale de ahí y no de las ventas de libros, que son una aportación anual, digamos, a la economía de un escritor. Y sí, como profe, pues bueno, bien, me gusta mucho dar clases y no son clases comunes en tanto que son clases que se enseñan un poco ya de mayor. Es decir, en la escuela nos enseñan a escribir, pero no nos enseñan a redactar de alguna manera. A narrar, claro. No nos enseñan, sí nos enseñan a lo mejor a redactar, pero no a volcar de un modo literario nuestros pensamientos. Entonces la gente que quiere hacer eso ya lo hace de mayor y digamos que, bueno, eso, que es un público adulto y unos alumnos adultos con los que a mí me encanta trabajar. Que eso te iba a preguntar. De alguna manera lo que tú dices es abrirse, ¿no? Te iba a preguntar por eso, que qué te aporta, aunque suena así muy típica la pregunta, que lo es, o qué tratas tú de aportar en esta gente que ya de forma consciente y adulta pues quieren aprender escritura. Igual, no sé si todo el mundo que se acerca a esa enseñanza es porque quiere desarrollarla profesionalmente o simplemente porque es una también herramienta de desarrollo personal. Sí, no todo, afortunadamente, no todo el mundo quiere ser escritor, sino simplemente hay muchos lectores que quieren saber cómo funciona una novela por dentro, cómo es el mecanismo de un relato, cómo se hace para escribir poesía, sin ambición de escribirla a ellos, ¿no? Sino de una manera, ya te digo, más de usuario, para cuando lean la nueva novela que están leyendo en casa, sepan ver los artilugios que la están conformando. Y eso, claro, eso es muy chulo cuando descubre, yo entiendo que es muy chulo, ¿no? Cuando descubre esos mecanismos y dice, wow, aquel libro que tanto me gustó cuando lo leí hace 20 años, hoy lo releo y ya sé ver cosas que antes no veía. Bueno, pues vamos a pasar, si te parece, a tu segunda recomendación literaria. En este caso es una autora que fue premio Nobel en 2015, creo recordar, es ucraniana, es periodista. Cuéntame quién es la autora, el título y el porqué de la elección de esta autora. Bueno, esto también lo tengo por aquí cerca. La autora, como tú dices, es la Nobel Svetlana Alexievich, que seguramente mucha gente no la conoce, pero sí la conoce. Es decir, no la conoce porque su nombre es rarísimo, sí, y porque no conocemos autores exsoviéticos o rusos o ucranianos por lo general. Pero sí sabemos pero sí hemos visto seguramente mucho en la serie Chernobyl. Uh-huh. Vale, pues Chernobyl es una serie que viene de un libro que ella escribió. Y esta señora tiene la fórmula, ¿no? Una de sus fórmulas literarias es que va con una grabadora
y bueno, planta la grabadora delante de gente y hace entrevistas. Entrevistas en las que básicamente se interesa por un problema y deja hablar a la gente. Va guiando, son entrevistas guiadas. Así fue el libro de Chernóbil, donde las víctimas contaban todo, desde cómo lo vivieron, desde cómo se enteraron hasta los padecimientos posteriores durante años. Y así también es este Tochazo, que es un libro el que recomiendo hoy aquí, de 600 páginas, ¿sí? Que se llama El fin del Homo Soviéticus. Y es una reflexión chulísima, como a mí me lo parece, que lo que hace es darle voz a gente común, a gente de la calle, a gente de todo rango social, de toda condición, que vivió en la Unión Soviética. Entonces hablan antiquísimos militares que murieron al año siguiente de hacerles la entrevista, y hasta jovencísimas muchachas que estaban enamoradas que eran a lo mejor bielorrusas y estaban enamoradas de un ruso, y cuando llega el momento de la independencia, de que cae la Unión Soviética, pues todo se va atrás. Son todas, ya te digo, 600 páginas de historias personales. Entonces, muy entretenido para el lector, porque es muy diverso, y aúna un poco lo que te decía eso, que yo quería conocer. Por un lado, aprenden mucho, porque aprendes de sociedades de las que tú normalmente no sabes. Sí. Por otro lado, te entretienen mucho, porque no solo te cuentan una gran historia de diferentes vidas, sino que hay cientos de vidas en este libro, paralelas, ¿no? Y finalmente es un alegato, sin que se diga en ningún momento, a la vida o a las duras condiciones de la vida de la mujer. Yo diría que de la mujer en todo el mundo y a lo largo de la historia, pero en este caso muy concreto de las mujeres exsoviéticas y rusas contemporáneas y de los diferentes países, porque la mayoría de las historias que se cuentan aquí están contadas en las cocinas de las mujeres. Uh-huh. Es ahí donde la autora va a hacer las entrevistas. Entonces eso da un punto muy, 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 muy interesante. Conoce pues cientos de cocinas, donde hay cientos de mujeres que hablan y cuentan su historia. Entonces, claro, son microhistorias, ¿no? Que nos pueden ayudar también a tener otra imagen de la historia oficial que conocemos quizás en los libros o a través de los medios de comunicación. Eso es lo más interesante. Lo más interesante es precisamente eso, que acabas por conocer una historia plural, sin información dogmática, ¿no? Sin buenos ni malos, sino simplemente seres humanos que intentan sobrevivir y lo hacen de la mejor manera posible. Y hay terribles canallas en esta historia y hay super seres humanos que han hecho cosas por los demás increíbles. Entonces, bueno, es que este tipo de libros son los que te dan la medida de eso que de alguna manera se llama el alma humana, ¿no? Y lo ves a lo largo de un periodo largo de la historia. Es un libro, ya te digo, muy sorprendente por su forma de estar escrito y muy interesante por el contenido. Alejandro, ¿y esas voces y testimonios que ya ha ido recabando, cómo se vuelcan en el libro? Es decir, ¿se vuelcan de una forma real o se transforman en personajes? No sé si me estoy explicando muy bien. Muy interesante eso que estás diciendo. Muy interesante, porque realmente la apariencia es que es normal, porque ella lo que hace es poner la grabadora y la apariencia, el que se acerca a leer, parece que lo que lee simplemente es la transcripción de esa grabación. Pero es mentira, eso no puede ser, porque si ahora mismo estuviéramos transcribiendo nuestra conversación puesta sobre un papel en blanco y negro, eso sería horroroso. Nos cortamos, hablamos mal. Entonces lo que ella hace, sin decirlo, pero se entiende, es dotarlo de una pátina literaria. Es decir, el lenguaje más o menos no cambia mucho. Tú sabes que las diferentes personas hablan de eso, cada uno según, pues bueno, lo que ha vivido, su nivel cultural, todo eso lo percibes, pero sí que hay, digamos, un abrillantamiento o un pulido para darle forma literaria a las expresiones verbales de la gente, de manera que el lector pueda ir ahí dándole página tras conociendo la historia de esa señora sin
¿sabes? Sin grandes baches. Y de las historias que se cuentan a lo largo de las voces, de los testimonios, ¿hay alguno que te haya impactado? ¿Has esbozado alguna ya de las historias o que te haya sobrecogido o que te haya dado un vuelco y te haya hecho decir la condición humana, como tú decías, el talante del humano, de la condición humana como es? Una de las historias más impactantes era una familia de kazajos que vivía en un entorno de familias uzbecas que hasta entonces siempre habían, bueno, compartido todo y eran esos fraternales, bueno, vecinos fraternales, como tú te puedes llevar bien con el que hay al lado de tu casa. Y un día, pues sin que ellos sepan muy bien cómo, porque ellos ni están enterados de política, ni les interesa ni nada, simplemente son gente normal que va a trabajar y que hace su vida, la guerra, y con el desplome de la Unión Soviética y el auge de los nacionalismos de cada uno de los territorios que componían la Unión Soviética, la guerra llega a su casa y, bueno, pues con pequeños detalles vas viendo cómo esa vida, que no es que fuera idílica, pero una vida normal, de gente normal, que se dedica a eso, a vivir lo más dignamente que puede. Todo se ve envilecido por la guerra, por cosas que no entienden, pero que tienen que aceptar. Y en ese que no entiendes, pero que tienen que aceptar, viene el odio al que hasta ayer mismo quería, incluso la obligación de matar al que hasta ayer mismo era tu compañero de cartas o tu compañero de juegos o incluso tu novio. Al final son temáticas universales, ¿no? No sé si Claro. Quiero decir que al final esos mismos sentimientos se pueden extrapolar a otros contextos de guerra o a otros contextos históricos o políticos o de caída de determinados regímenes o dictaduras. Al final es lo que tú decías, nos habla de la condición humana. Totalmente. Si los temas del cine y de la literatura e incluso de la música, es decir, están ya más que inventados, son los mismos. Recreamos esos temas, le damos nuevas versiones, pero eso no quiere decir que porque sepamos de lo que va el mundo, porque conozcamos el amor y la maldad y la muerte, eso no quiere decir que todo esté ya contado. De hecho, es que no tenemos más cosa que contar que eso. Y eso es lo que nos conmueve, de verdad. Eso no solo lo que nos conmueve, sino lo que nos hace entender nuestra existencia. Cuando te sales de ahí, bueno, son anécdotas. Pero por eso los grandes libros como este son digamos, trascendentes, ¿no? Van más allá, afectan a la gente, cambian la forma de mirar el mundo, porque te interpelan directamente a tu condición de ser humano, a las cosas que más te van a la tripa. Alejandro, ¿y por qué? Supongo que por esto, pero ¿por qué recomendarías este libro? Bueno, pues lo recomendaría precisamente por eso que te decía antes, porque conjuga las dos cosas, conjuga el conocimiento, el aprendizaje, que me parece que es básico a la hora de leer, y el entretenimiento, que también es muy, muy necesario cuando se lee. Ahora todo está en las pantallas, nos entretenemos en las pantallas, pero ya se nos olvida que durante siglos y siglos había una forma especial de entretenimiento y con un lenguaje particular que es la literatura. ¿El libro se encuadra en un género determinado, en el ensayo o...? Bueno, podríamos decir que es un libro, no es propiamente un ensayo, pero sí genera mucha reflexión. En principio es un libro de entrevistas. Es simplemente un libro de entrevistas. Lo que pasa es que, claro, esa es la grandeza de la idea y la grandeza del tratamiento, ¿no? de esas entrevistas, que al final de un libro de entrevistas acaba haciendo un libro que genera muchísima reflexión y también mucha historia, es decir, mucho gusto por la historia, ¿no? Como esos novelones antiguos donde... Sí. Porque aquí pasa eso también. Aquí una señora cuenta su vida y se ha casado 3 veces y una enamorada, 2 obligadas, sus hijos lo quieren y no la quieren. Es decir, hay grandes dramones también y grandes historias, o sea, solo que son personales. Es una combinación perfecta, creo yo, para lo que tú decías, para engancharte, conmoverte, pero también aprender y comprender también cosas de nuestra historia más reciente
sin filtro, como decías tú anteriormente. Totalmente. Sí, sin dogmatismo, sin que te impongan una idea de qué es lo que tiene que hacer la literatura. O a mí eso es lo que más me gusta de la literatura. La literatura no tiene que señalar nada, simplemente tiene que abrir una ventana. Y luego tú ya como lector te asomas. Y a raíz de ahí unos verán más una cosa, otros verán otra. Pero bueno, será lo que tú has visto. Pero eso, la función de la literatura es abrir ventanas, no señalar a ningún sitio cuando te abren una ventana. Alejandro, y ya un poquito para ir finalizando, nos has hecho estas dos recomendaciones. Una era O, que es un libro de relato tuyo, otro el de esta escritora, que no sé si es Svetlana o Svetlana. Svetlana Alexievich. Y bueno, y yo lo digo así, pero no tengo ni idea de si... Claro, es que yo no sé si es Svetlana o Svetlana, pero bueno, nos quedamos con su obra. Y ya para terminar te querría hacer un pequeño test súper rapidito, un poco para conocerte más como lector, ¿vale? Entonces, venga, vamos. Allá vamos, va a ser facilito, te lo prometo. Simplemente vamos a comenzar preguntándote cuál fue el primer libro que te leíste, que recuerdas que te leíste o que te marcó. Vale. No tiene por qué equivocar seguro, pero... Puede ser un cómic. Ah, bueno, vale. Claro, puede ser lo que tú recuerdes. Mi primer recuerdo de impacto literario fue el romance de Abenamar, en el colegio. Aquel que empezaba: Abenamar, moro de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había. Ese es el inicio. Muy bien. ¿Y tienes algún momento o lugar preferido para leer o te da igual? El sofá y la cama. Y te da igual que sea por la noche, por día, de madrugada. En horizontal leo mucho mejor que en vertical, y la hora de justo antes de comer, a la 1, es la mejor hora para mí para leer. Oye, Alejandro, ¿y como lector cómo eres? ¿Eres de los que siempre va cargado de libros o del libro que se está leyendo? ¿Sabes? De la persona que está esperando el autobús y está con su libro, o va en el taxi y aprovecha ese trayecto, o te gusta más... Soy un escritor de casa. Leo normalmente en casa y en los sitios que tengo preparados para eso. Y soy un escritor lento, muy lento. Hay gente que devora libros, yo no. Yo voy muy lento, yo tardo mucho en leer un libro. Y bueno, soy así. No me gusta pasar por la historia rápidamente, y quizás por defecto de profesión. Me gusta ver los detalles, y luego también personalmente. O sea, soy un hombre que a pesar de dedicarme a esto, me saturo pronto leyendo. Yo no puedo estar 4 horas seguidas leyendo, ni 3 horas, ni cosas así. Yo voy a golpes de 3/4 de hora, descanso, hago otra cosa, vuelvo al libro a lo mejor por la tarde, otros 3/4 de hora. Es decir, no soy un voraz lector. ¿Eres de empezar un libro o varios libros a la vez? No, voy leyendo siempre varios a la vez. Intento que uno sea de poesía, otro una novela, también las memorias, para antes de dormir me sienta muy bien. Y te decía, y sobre eso que tú comentabas, yo leo, y si llega un momento en el que no me interesa la lectura, pues luego nada, va a la estantería o se regala o se lleva a una biblioteca. Sin ningún remordimiento, ¿no? Sí, absolutamente. Libros hay a punta de pala, y eso es lo bueno. Quiero decir, ya te digo, leo como leo lento, y no voy a emplear mi tiempo en algo que ya ves que no te interesa por cualquier cosa. Eso no quiere decir que el libro sea malo, simplemente es que no te interesa. Uh-huh. Y bueno, entonces yo no soy de esos de no, me lo tengo que leer hasta el final. No, por Dios, tengo yo cosas que hacer más importantes que echarle tiempo a algo que no me está gustando. Eso está bien, Alejandro. Yo ya eso lo he aprendido con el tiempo. Pero cuando era más jovencita era como, me daba la sensación de que estaba haciendo algo, ¿sabes? Como que no debía. No, he empezado el libro, lo tengo que leer. Ya tenemos una idea, nos han inculcado una idea que yo creo que es mala, pecaminosa, en cierto modo, de la cultura, ¿no? Cuando uno no entiende algo, o no le gusta simplemente, o no tiene por qué entenderlo porque todavía no sé, depende. No ha madurado, a lo mejor, sí.
Claro, sientes ahí como ese remordimiento. Tiene que ser todo lo contrario. Los caminos a la cultura tienen que ser absolutamente libres y permeables y desechables también. O sea, no te gusta, consume otra cosa, otro tipo de cultura. Si no te gusta eso completamente. Pero lo que no se puede es ponerle losas a la gente y generarle mala conciencia, Sí. una conciencia de confesionario, de decir, esto no, pues tú, no. Soy absolutamente libre y si no me gusta esta novela, ya me gustará otra. ¿Te gusta, prefieres el formato papel o eres de los que ya utiliza también soporte digital? Prefiero papel. Entiendo que el soporte digital tiene muchísimas ventajas, sobre todo a la hora de viajar. Y bueno, pues para eso se guarda y está bien, pero yo mi día a día, el 90% es en papel. Y bueno, ya veremos si eso cambia. Anunciaron que todo iba a cambiar y la verdad es que cambia. No se ve así muy brusco, ¿no? El cambio, sí hay pequeños tal, todo se ha estabilizado, el papel sigue por donde iba, el electrónico gana terreno pero muy lentamente. Entonces, bueno, yo de momento papel. Alejandro, ¿y eres, no sé, alguna vez no has devuelto un libro que te hayan prestado o no te lo han devuelto a ti? Sí, yo tengo por aquí algunos todavía que no he devuelto y te digo, también soy muy flexible en eso. Yo cuando doy un libro, cuando doy un libro no lo dejo. Yo entiendo que ya lo he dado y si luego te lo quieres quedar, te lo quedas. Y si llega un día que nos vemos y dices, oye, mira, ya me lo leí y te lo devuelvo, pues bien. No soy tampoco talibán en esto de es que los libros están para leerse. Y hay libros, ya te digo, a punta pala y bibliotecas llenas y librerías deseando que entre gente. Entonces, hacer de una cuestión tan baladí un acto de honor me parece una tontería suprema. Pero los hay, los hay. Ya lo sé. En mi familia tengo algunos de esos que, como contaba en otro programa, casi que te ponen el sello. Son lectores empedernidos, pero también son muy cuadriculados. Paso un libro. Sí, no, yo esa no la tengo. O sea, la respeto evidentemente, pero no tengo esa posesión, esa idea de posesión por los libros. Pues, no sé, si te dejo uno y te ha gustado y te lo queda, pues voy y me compro otro. Perfecto, eso está bien. Y ya para finalizar, Alejandro, ¿para ti qué es un libro? Joder, qué pregunta, fíjate. Tampoco hace falta que nos pongamos súper poéticos. Sí, no hay que ponerse tampoco trascendente. No, un libro es un artefacto, yo diría que es un artefacto de una ingeniería súper avanzada. O sea, lo que pasa en un libro no pasa en muy pocos elementos. Que con un código inventado para entenderse pueda vivir situaciones, vivir en sitios, reflexionar sobre cosas que nunca te habías planteado. Es decir, que un libro es un artefacto de un diseño, vamos, tremendamente, no sé cómo decirte, sofisticado. Un libro es un artefacto de lo más sofisticado que hay. No, pues me quedo con tu reflexión porque la verdad es que no le había buscado yo ese punto. Siempre es como la ventana que tú hablabas anteriormente para desconectar, pero es verdad que, claro, tú como escritor sabes todo lo que se trabaja a la hora de crear ese producto final que nosotros vemos. Entonces es verdad que es muy buena definición, que es un artefacto complejo y que tiene su propia maquinaria para que todo... y una maquinaria, lo que te decía, terriblemente sofisticada, porque te puede pasar de todo. O sea, puedes llorar, puedes soñar, puedes evocar enamoramiento, puedes excitarte sexualmente, puede pasar todo en un libro. O sea, quiero decir, es que... Y en realidad lo que estás mirando es un trozo de papel con unas manchas negras. Joder, imagínate. Bueno, Alejandro, pues muchísimas gracias. Me ha encantado que estés con nosotros en el programa En Casa y a Leer. Y muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ti y suerte con todo, con el programa, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Muy amable.
Pues con las recomendaciones de Alejandro Pedregosa ponemos punto y seguida a este programa. Hasta la próxima semana, y para despedirnos, como siempre, una frase célebre sobre la lectura. Nuestra cita del cierre de hoy pertenece a Nicolás de Avellaneda, político y expresidente argentino, y dice así: cuando un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Que así sea. Para todos un placer y hasta la próxima semana.